Muy buenas chicos, espero la hayan pasado muy bien esta semana y esta semana vamos a empezar con el primer temita de estudios sociales que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Un tema muy bonito, eh, se ha escrito bastante, se ha investigado mucho y no es para menos. Nosotros tenemos mucha influencia de lo que fue el Imperio Romano, herencias culturales, filosóficas, políticas, arquitectónicas. Entonces es un hecho que no se puede pasar de alto y que ha impactado mucho a la humanidad. Impactó por más de 1000 años. Entonces vamos a ver la siguiente información. Aquí destaca estas imágenes en la que, según la leyenda, Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de la actual Roma, fueron criados por una loba, perdón. Y también tenemos el legado de su arquitectura, los arcos con los que llevaban agua a las ciudades, con lo cual se les permitió mucho el desarrollo de la misma, ya que eran grandes urbes y no podían prescindir de este líquido, que es vital para el ser humano. Después también tenían los centros de entretenimiento, como los anfiteatros, hicieron varios coliseos, en lo que destaca el romano. El Coliseo de Roma es ícono de esta civilización. Después lo que fue la ropa, su modo característico. Ellos crearon muchos templos. De ellos tenían muchas deidades, muchos dioses. Eh, una similitud con los dioses griegos, que era Júpiter, Marte, dios de la guerra. Júpiter fue el dios principal. Afrodita, que era diosa de la belleza, etcétera. Aquí les muestro también algunas de las películas que están referentes con algunas con lo que fue la parte historiográfica del Imperio Romano, otras están relacionadas con el cristianismo. Muchos de nosotros, bueno, a mí en el caso particular, todas las Semanas Santas era ver películas de Semana Santa. Ahí les puse una que se llamaba Ben Hur, que es como de las más icónicas. También hay otras más, que es Cubadis, el manto sagrado, Demetrio el gladiador, que todos tienen una connotación religiosa, principalmente en los años 30, iniciando el imperio, porque fue cuando estuvo Jesús en Judea, entonces tienen una relación. Hay otras muchas que son ya de carácter histórico, como Gladiador, y es como lo que llaman un referito de la caída del imperio romano. Esas dos películas tienen una relación parecida. En realidad es la misma, lo único es que la, la hicieron más adaptada. Después tenemos a Nerón, Julio César, con las invasiones que realizó principalmente a la Galia, Espartaco, que fue un esclavo que se rebeló y tal vez estuvo a punto, tal vez, de haber derrotado al imperio, porque estuvo bastantes años, estuvo como 3 años, 4 años dando vueltas en Italia, pero nunca se atrevió a ir a atacar a Roma directamente cuando era la República. Entonces podemos ver que existe mucha eh, películas, la cinematografía es muy particular y es muy interesante verla. Yo sé que hay algunas películas que son aburridas, son largas tal vez, pero el contenido que tienen es muy bueno. Bueno chicos, aquí en esta imagen, si ustedes logran apreciar, estamos observando la ubicación geográfica de lo que fue el Imperio Romano. Por lo que pueden ver es muy extenso, venía desde la zona de lo que ahora es Inglaterra, España, el norte de África, el sur y parte media de Europa y era la parte de Asia
hasta lo que era Mesopotamia. Conquistó Arabia, Egipto. Entonces, por lo que podemos ver, estaba ubicado en 3 continentes. Y debido a la extensión que tenía este territorio, era demasiado imposible gobernar. Sí se podía, pero era muy difícil porque, por decir algo, si ocurría una sublevación en, en Persia, ¿cuánto tardaba en llegar un emisario a pedir refuerzos hasta Roma o a avisar, ¿verdad? ¿Cuánto se tardaba? Ellos estaban organizados en que ellos tenían también establecimientos militares en algunos lugares, entonces eran muy tácticos para poder llegar a sofocar alguna rebelión. Pero la gobernabilidad era demasiado larga. En ese tiempo recordemos que no existía ni internet, no existían teléfonos, no existía nada. Entonces todo se manejaba lo que eran cartas y a caballo. Entonces era muy difícil lo que era la administración. En la civilización romana hubo un proceso de transición. Hubieron 3 periodos históricos en la que primero estuvo la monarquía. Después de la fundación de Roma, que el primer rey fue Rómulo, hubo una alternación con reyes etruscos por medio de convenios, matrimonios o dominación militar. Entonces casi que los reyes etruscos fueron los que gobernaron más la monarquía romana. Cuando se depuso el último rey, que fue Tarquinio el Soberbio, entró la civilización romana, establecieron lo que fue la república, un periodo que inició una expansión romana que estaba en manos principalmente de 2 cónsules, o a veces hacían un triunvirato, por medio de la Asamblea Popular. Ellos eran nombrados por el Senado, entonces eran como emperadores en ese momento, solo que se distribuían en diferentes sectores, de diferentes regiones, y empezaron un proceso de expansión. Empezaron a conquistar primero lo que fue la península itálica y se fueron extendiendo por el norte, el sur de Europa, el norte de África. En el norte de África tenían el principal contendiente, era Cartago, era su principal rival en ese momento, que con el tiempo las guerras púnicas, que así se le llamaba, las guerras que tuvieron con los cartagos, los derrotaron. Y empezó un proceso de transición en el que en el año 27 a.C., Roma alcanza su máximo esplendor. Entonces, por medio de Octavio se convirtió en el primer emperador romano en ese momento, y de ahí en adelante el imperio duró alrededor de 500 años más. Como civilización fueron alrededor de casi 1000 años, pero como imperio fueron casi 500 años. Acordémonos que empieza desde el 27 hasta el 476. Ahora bien, chicos, ¿qué es una monarquía? Entendamos que una monarquía es una jefatura en la cual se reside por una sola persona elegido por el Senado. Pero en este caso, recordemos que eran por alianzas militares o alianzas de matrimonio o poder militar. Entonces, en cualquier de esas formas podía ser rey, principalmente los etruscos, como les decía. El cargo habitualmente es vitalicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si este rey podía tener varios hijos, lógicamente por sucesión iba a tener descendencia y iba a tener los hijos, iban a tener el derecho al trono. Como les decía anteriormente, cuando se depuso el último rey, Tarquinio el Soberbio, ya hubo un cambio de mando. Ya se instauró lo que fue el Senado, principalmente, ya con civilización romana legítima, con los latinos.
Entonces ya ahí empezó a cambiar lo que fue la política y se empezó a hacer expansionista. Ahora vamos a ver lo que es la república. Entonces, para el año 509, acordémonos que esa fue la fecha en la que inició la época republicana, cambió su forma de gobierno, pasó a ser de una monarquía a una república. La república era gobernada por distintos magistrados, por lo cual cada cargo era asumido por más de una persona. Entonces, con ello se evitaba una concentración de poder, que eso era lo que trataba de evitar el Senado. Por ello no tenían reyes, ni tampoco en ese momento existía un emperador, ni una figura eh, dominadora. Ellos, por medio del Senado y las magistraturas o asambleas, designaban lo que eran los cónsules y eran los encargados de expandir el imperio. Tenían a cargo ejércitos, eh, con lo cual lograban esa política expansionista y de conquista. Ellos en ese momento no querían tener una figura dominadora. Eh, como les decía anteriormente, no querían tener una persona que concentrara el poder, sino legislar libremente, tener una libertad, expandir lo que era la política, pero una política de verdad. Allá con el tiempo se los carcomió la corrupción, pero eso lo veremos más adelante. Y aquí tenemos lo que es la parte del Imperio Romano, que inicia en el 27 a.C. y termina en el 476. La organización política de este estado se extiende su dominio sobre otros pueblos y en general está concentrado en el poder del emperador. Aquí tenemos las imágenes, bueno, los bustos de algunos de los emperadores eh, del Imperio Romano, que fue Claudio, Calígula, Nerón, Vespasiano, etcétera. Con lo cual dieron gran cantidad de gloria y de satisfacciones en lo que fue el Imperio Romano. El declive del Imperio Romano Occidental es un tema que ha generado gran cantidad de investigaciones, como les había dicho anteriormente. Existen muchas explicaciones de lo que sucedió. Algunas dan preponderancia a la crisis económica, otras a la inestabilidad política, perdón, y militar. Eh, También lo que fue el tema religioso y las invasiones de los pueblos bárbaros y sus acciones. Eh, Era imposible pensar que en ese momento iba a caer esta civilización. Tenía eh, gran dominio, estaba situado en 3 continentes, eh, poderío económico, poderío militar. Era imposible pensar, es más, decirle a alguna persona de esta civilización que iba a caer o cualquier otra era casi imposible. Estaba muy bien estructurada desde Roma políticamente, sus acciones militares, sus ejércitos, todo estaba muy bien estructurado. Era imposible decir que este imperio iba a caer. Pero bueno, 2000 años después, bueno, 1500 años después, nos dimos cuenta de que sí, nada es para siempre. Aquí les muestro lo que son algunas de las causas principales de lo que fue la caída del Imperio Romano de Occidente. La crisis del tercer siglo, las conquistas, la reducción del número de esclavos, subida de impuestos, crisis política relacionada con la inestabilidad de la sucesión imperial, el papel político que asumieron los ejércitos, la presencia de los pueblos invasores y el cristianismo. Por lo cual vamos a entrar en materia eh, ya en sí de lo que sucedió como antecedentes de la caída.
El Imperio Romano durante el segundo siglo dominaba todos los territorios desde Mesopotamia hasta el Atlántico, alrededor de la cuenca del Mediterráneo. En sus dominios estableció una organización que le permitió el control político de las zonas conquistadas, esta administración de las provincias y la extracción de recursos para mantenimiento del imperio y la difusión de la cultura. Esta época es conocida como la época de oro y según los historiadores es más bien conocida por lo que fue la Pax Romana. Durante los primeros 2 siglos eh, fue una época de conquistas, de expansión. No tuvieron mucha oposición, agarraron desprevenidos a los demás pueblos. Eh, Su máxima extensión fue por el emperador Trajano, que llegó hasta Mesopotamia, Arabia y Dacia. Este mapa que estoy mostrándoles aquí ahorita es la máxima extensión de lo que fueron los romanos. Entonces podemos ver que los siguientes emperadores a partir de allí no hicieron una política de expansión, cesaron las conquistas, se detuvieron y mantuvieron el imperio como estaba. Entonces es muy difícil allí porque las arcas de Roma se fueron vaciando, ya no hubo una, eh, para explicárselas así, cada vez que había una conquista, llegaban, invadían un lugar y reclamaban los tesoros de ese lugar. Se los llevaban para Roma. Ese mismo tesoro servía para financiar los ejércitos, para financiar más infraestructura. Eh, con eso se detuvo lo que fue el ingreso económico. Entonces hubo una ligera eh, baja en la economía, por decirlo así. Con lo cual esa factura se los iba a cobrar tiempo después. A momento no, pero ya con la entrada del tercer siglo empezaron una crisis económica. Crisis del tercer siglo. Este periodo ocupa desde el año 235 hasta el 285, el cual se denomina la crisis del tercer siglo. Estos enfrentamientos internos entre los generales y el poder conlleva a una mala administración política y territorial. El continuo cambio de emperadores era causado por una fuerte crisis administrativa, política, debido al aumento del poder de los soldados. Entonces, cada ejército, cada legión declaraba este, eh, lealtad hacia su general. Entonces, con eso conllevó una época en la que a cada rato cambiaban eh, los emperadores, y a consecuencia de eso, su antecesor era asesinado. Entonces podemos ver que había una gran crisis en la parte política. Después lo que fueron las presiones externas, desde lo que eran las poblaciones bárbaras que estaban llegando desde, desde las partes germánicas, desde el norte principalmente, estaban llegando y estaban generando mucha presión, estaban creando mucha inestabilidad en las fronteras, y por lo cual Diocleciano en el 284, para minimizar un poco lo que era lo económico, y también maximizar lo que era la defensa, dividió el imperio, creó dos emperadores, una en Bizancio y el que estaba en Roma, con dos coemperadores con los cuales eran los encargados de cuidar las fronteras principalmente. O sea, estamos hablando de que habían prácticamente 4 emperadores que eran los que estaban gobernando en ese momento. Después, con el tiempo, estos 4 emperadores entraron en lucha, querían gobernar, y el último fue el que triunfó al final, fue Constantino. Entonces, las guerras civiles afectaron mucho, o sea, el desgaste militar, el desgaste económico, la inestabilidad política, o sea, las rencillas entre ellos mismos,
los debilitaron para poder defenderse en las fronteras. Luego, en los años 380, el emperador Teodosio decide también dividir el imperio ya de forma definitiva. A sus dos hijos de forma hereditaria se los dio a sus dos hijos, el cual Honorio recibió el de Occidente y Arcadio el de Oriente. Entonces, ya administrativamente ese fue el principio del fin, porque ya los intereses cambiaban. El interés de Bizancio ya no le interesaba, se empezó a... Primero lo hicieron como una forma de, de apoyarse mutuamente, ¿verdad? Entonces, eh, se supone que entre las dos capitales iban a velar por la seguridad de las fronteras del imperio, dividido administrativamente. Pero con el tiempo ocurrió una división ideológica. Entonces ya lo que era Bizancio no le interesaba mucho lo que pasara con Roma, y Roma no le interesaba mucho lo que estaba pasando con Bizancio. El problema es que el que estaba más débil y el que atacaba más era el romano de Occidente, por lo cual siempre necesitaba ayuda a Bizancio, pero Bizancio a veces no le extendía la mano. A partir del 235 en adelante hubo una inestabilidad política relacionada con la sucesión imperial. Eh, Muchos de los factores fue por el excesivo poder de los soldados, por las guerras civiles y la corrupción. Entonces vamos a ver que todo está entrelazado. Había una exagerada corrupción, se fue carcomiendo lo que fue la civilización romana, el senado, los cónsules, eh, los soldados. Los soldados fue una herramienta, por decirlo así, de los generales, los cuales les profesaban lealtad a ellos. Entonces, eh, hacían, de acuerdo a los intereses que tuvieran los soldados, proclamaban a su general emperador. Tal vez el general les ofrecía cosas, bueno, les voy a aumentar el salario, les voy a dar tierras, y esto les profesaban lealtad. Entonces, los soldados deponían al antiguo emperador, lógicamente lo asesinaban, y, y instauraban a un nuevo emperador. Esta fue una época de demasiado inestabilidad. Alrededor del 235 hasta el 305 hubieron más de 50 emperadores. Entonces, para que ustedes se den cuenta, la inestabilidad, casi que cada emperador, si lo promediamos, podía durar como año y medio, y ya usted sabía que usted llegaba a emperador y ya tenía el cementerio asegurado. Después, las constantes guerras civiles, como les mencioné anteriormente, eh, entre estas, para deponer el emperador anterior, ocurrían guerras civiles. eh, Entre ellos, incluso cuando Domiciano declaró dividió el imperio entre cuatro emperadores, hubo una tremenda guerra que les decía ganó Constantino, pero el recurso militar y el recurso económico se desgastó demasiado, pudiéndose utilizar en las fronteras o en la dominación del imperio. Entonces, eso es como para que ustedes vean que internamente ellos se debilitaron, se fueron destruyendo desde adentro hacia afuera. El cristianismo también, según historiadores, jugó un papel muy importante. Con la declaración del cristianismo como una religión oficial en el imperio, trajo la creación de nuevos puestos burocráticos en la orden clerical. Lógicamente, estos puestos eran parasitarios, demandaban salarios, y eso puso más presión sobre la economía, porque ellos empezaron a construir templos. Después, los clérigos necesitaban salarios, necesitaban eh,
cómo satisfacer sus necesidades, principalmente de las básicas, iniciando y después de necesitaban comprar lo que eran utensilios para celebrar los actos litúrgicos. Eso se los daba todo el Estado. Eh, Ellos iban aumentando lo que era su figura, aumentaba principalmente la del Papa, el poder político, y se iba debilitando lo que era la figura del emperador. Ideológicamente estos vieron que el cristianismo era una esperanza de aliento, eh, y de vida. Por eso, tal vez en la mentalidad del humano, ellos pasaron de ser hostiles y agresivos a ser más pacifistas. Eh, Inclusive se decretó lo que fue la manumisión, que era un acto de liberar a los esclavos. Esto provocó lo que fue una reducción en lo que era la mano de obra esclava y la servidumbre. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Eh, Al quedarse sin mano de obra, ya ellos tenían que, y sin servidumbre, tenían que contratar, tal vez las familias más acomodadas, tenían que contratar para que labraran los campos o servidumbre en las casas. Era un gasto más todavía, porque ellos, digamos, hacían una sola inversión, compraban un esclavo y a ellos les servía para toda la vida, solo tenían que darle de comer y ropa, pero ya estarles pagando es un gasto semanal, o no, eh, de manera que entonces podemos ver cómo el cristianismo afectó, tal vez no tan directamente, pero sí pudo haber llevado consigo una de las causas por las cuales se fue cayendo lo que fue el imperio. Al haber una gran inestabilidad política y económica, se debilitó lo que fueron las fronteras. Esto principalmente que eh, afectó en el empuje. Tal vez las invasiones de los hunos empezaron a empujar más, más civilizaciones bárbaras. Las fronteras se fueron traspasando. Ellos al principio, algunas de los bárbaros traspasaban, pero de manera pacífica. Ellos querían nada más ingresar al territorio romano para que ellos los protegieran, porque los hunos eran muy salvajes. Ellos llegaban, invadían y destruían, mataban, y violaban a la población. Eh, Incluso, digamos, Roma con la debilidad que tenía, la falta de soldados, entonces ellos contrataron a algunos de estos bárbaros como soldados. Lógicamente, no eran leales al Estado, ellos eran leales al que les pagara. Si no había dinero o no había alguna satisfacción económica, ellos no tenían lealtad. Eh, la disciplina militar era muy mala, no era igual a la de un rumano que era más disciplinado, no tenía el nacionalismo. Después, una vez que empezaron las invasiones bárbaras ya a atacar las fronteras directamente, no tenían, el imperio romano no tenía cómo defenderse, por lo cual tuvo que hacer alianzas con otros pueblos bárbaros, principalmente los visigodos y godos. Hacía alianzas para poder defenderse de otros pueblos, por lo cual tuvieron que ceder territorios. Eh, el imperio romano, bueno, al menos Roma fue saqueado varias veces. El 410 lo saquearon por Alarico. Después en el 450 por Atila. Y ya último fue Odoacro en el 476, lo saqueó. Esta es una seña de lo débil que está el imperio romano, que ya para el 476 ya fue el fin por parte de las presiones que ejercían y las invasiones que ejercían los pueblos bárbaros. La crisis económica afectó mucho, como les decía anteriormente, el cese de conquistas, la máxima extensión
del territorio, ya no habían territorios conquistados, ya había menos esclavos, menos tesoros, menos productos como agricultura y artesanías, menos comercio porque eran menos lugares donde podían llegar a vender. Entonces, eh, podemos ver que económicamente también las invasiones bárbaras se paralizó mucho el comercio, ya no, al haber mucha inseguridad, eh, ya no habían vías para comerciar, era muy inseguro. Si un comerciante se iba a algún lugar, tal vez que había sido por los romanos o algún pueblo, lo que podía pasar era que lo asaltaban y lo mataban, por lo cual preferían no ir a esos lugares. El producto se quedaba, si eran los romanos los que estaban exportando, ya no podían vender ese producto. Eh, la economía se debilitó demasiado, la moneda, la inflación subió, se encadenaron los aumentos de impuestos porque el Estado necesitaba para pagar a los soldados por las invasiones, pero desgraciadamente una cosa conllevó a la otra y lo que hizo la gente fue, al haber inseguridad en las ciudades, ya la habían saqueado varias veces, lo que fueron los romanos, el pueblo, principalmente la plebe, fue irse al campo a trabajar a grandes hacendados y por un salario o por protección, comida. Como ven, en la parte de la crisis social se produce con una relación con todo lo anterior. Al haber, hay una migración que se traslada de la ciudad a las zonas rurales. Como les decía, ellos iban a buscar, ya en la ciudad no había seguridad. Primero, no había comercio. Económicamente, a cada rato llegaban a cobrar impuestos y no tenían cómo pagarlos. Ellos deciden mejor emigrar al campo y para buscar el sustento de su familia, o sea, como mano de obra asalariada o por lo menos que les dieran donde vivir y trabajar por comida. Hubo una disminución de tierras, se fueron perdiendo las tierras. Prácticamente había una gente que, la más poderosa, eh, logró ir adquiriendo grandes latifundios. La mano de obra, por obra, eh, al cesar las conquistas y por el cristianismo, se fueron liberando a los esclavos, se disminuyó la mano de obra esclava y entonces ello afectó económicamente. Ya lo que el que tenía servidumbre ya tenía que ir a trabajar o pagar para que le trabajaran. Eh, entonces vamos viendo cómo se conformó todas las consecuencias. No fue una consecuencia, eh, pero podemos ver que con las invasiones bárbaras solo fue el punto final de un largo periodo de las decadencias de las verdaderas causas del Imperio Romano, ya que estas fueron muchísimo más complejas de solamente una invasión. Entonces, el debilitamiento fue un largo proceso en la que definitivamente hubo mucha participación de los mismos romanos. A lo interno se fueron destruyendo, por lo cual con el tiempo fue pasando y las invasiones, las presiones, los factores económicos, factores ideológicos, religiosos, fueron sometiendo al resto a toda la población y al imperio en general hasta que llegó ya una invasión que fue el que le puso punto final. Y concluyo diciéndoles que muchas gracias a todos y ojalá la pasen muy bien y les haya gustado este video. Muchas gracias y hasta la próxima semana.